hablando en primera persona, pero este tercer mandamiento no. Dios no dice, no tomarás mi nombre en vano. Dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. Y cuando habla aquí la palabra del Señor que tenéis ahí en mayúsculas, literalmente es la palabra que utilizamos traducida como Jehová o Yahvé o Yahweh. No sabemos bien cómo se pronuncia exactamente porque en el hebreo solamente son las consonantes. Los judíos no se atrevían a pronunciar siquiera el nombre, así que cuando se encontraban esa palabra, lo que utilizaban era la palabra Señor para no mencionar ese nombre. Así que no sabemos exactamente cómo era, ¿no? Una de las traducciones que usamos o en nuestras Biblias están es esa misma, Jehová, ¿no? Ahora, ¿qué significa ese nombre? Vimos algo de esto en el primer mandamiento. Cuando Dios habla de su nombre, que es Yahvé, significa yo soy el que soy. Y hablamos de que Dios se define a sí mismo, no comparándose con algo, no dice, imagínate el ser más excelso, más sublime que te puedas imaginar y multiplícalo por infinito. No se compara con nada. Y Él dice, yo soy el que soy. Se define a sí mismo por Él mismo, porque Él es santo, Él es incomparable, no se puede usar nada para acercarnos o imaginarnos cómo es Él. Y yo soy el que soy, también nos habla de su autoexistencia. Él existe no porque haya sido creado, sino porque en Él está la vida. Él jamás ha sido creado, es el eterno. Él siempre ha existido, Él sustenta también nuestra vida. También nos habla de su autosuficiencia. Dios no necesita a nada ni nadie. Él es autosuficiente, puede hacer cualquier cosa. Él es el que también suple todos nuestros anhelos, diciendo, yo soy. ¿Qué es lo que buscas? Él dice, yo soy eso que buscas. Nos habla también de su completa soberanía, ese que sostiene el universo, lo gobierna sin siquiera esforzarse. Lo tiene en la palma de su mano. De manera que cuando Dios nos dice que no tomemos su nombre en vano, lo que hace es dirigir nuestra mirada a su nombre. ¿A cuál es su nombre? Porque ahí encontramos cuál es su esencia, quién es Él, cómo es Él. Y esto está conectado con los dos primeros mandamientos. Fijaos que el primer mandamiento no es este, es el tercero. ¿Por qué? Porque el primero y el segundo establecen el fundamento para poder obedecer o para poder ser conscientes de qué es lo que significa el tercer mandamiento. El primer mandamiento veíamos que Él es el único Dios. No tendrás otros dioses. ¿Por qué? Porque no los hay, no existen. No ven, no oyen, son figuras. Yo soy el único Dios. Yo soy el Dios que gobierna el mundo, que gobierna las cosechas, las lluvias, todas las cosas. Las gobierno yo. Él es el único que también puede satisfacer todos nuestros anhelos. Él es aquel que es completamente a la naturaleza del universo. Él es santo, eso significa santo, que es apartado, es fuera de lo que podemos siquiera imaginar, ¿no? Él es el mismo que dice el primer versículo, ¿no? Que nos amó o salvó a su pueblo Israel por amor, ¿no? En segundo lugar, cuando veíamos que Él dice, como es Dios, puesto que es Dios, Él define cómo debe adorarse a Él. Y veíamos que Dios no permite imágenes. ¿Por qué? Porque cualquier imagen lo que hace es hacer pequeño a Dios. Es darle una forma que no es real. Es hacer de Dios alguien que no es en realidad. Así que Él no permite esas imágenes, ¿no? Nos dice que le honremos de una manera que le glorifique. De manera que solo cuando consideramos o somos conscientes de lo que significa el primer y segundo mandamiento, solo cuando eres consciente de cuál es la grandeza y la gloria de Dios, que Él es Dios, es que estamos preparados para considerar el tercer mandamiento. Porque cuando hablamos de tomar o de no tomar su nombre en vano, no debemos ser supersticiosos con este nombre, Jehová, por ejemplo, o Yahvé. Los judíos, como decía, lo que llevan es este mandamiento al extremo, de manera que no utilizan ese nombre en sus conversaciones o incluso cuando leen las escrituras en voz alta y aparece ese nombre, como decía, lo sustituyen por Adonai, por Señor. Sin embargo, Dios no está prohibiendo esta palabra o este nombre. Lo que está diciendo es que no lo tomes en vano. Su nombre está asociado a su persona, a quién es. Ya sea que hables de Jehová, de la palabra Dios, que uses la palabra Señor, todo lo que hace es identificarle a Él. Es interesante que cuando nosotros pensamos en nuestro nombre, yo me llamo Pablo y así, cuando escucho el nombre Pablo pienso, así es como me llamo yo, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento, los judíos, en ese momento, el nombre tiene mucha importancia porque el nombre define quién eres tú. De manera que el significado del nombre define cuál es la persona. Y de hecho, cuando los padres ponen nombre a sus hijos, en el Antiguo Testamento siempre vemos que le ponen el nombre por el significado que tienen, ¿no? Por ejemplo, Lea, cuando tuvo
a Simeón, ¿no? Le tuvo cuando estaba afligida, Dios le escuchó, se quedó embarazada, así que le puso Simeón, que significa Él escucha. O también cuando se quedó embarazada y alabó al Señor, por eso le puso por nombre Judá a su otro hijo. ¿Por qué? Porque significa Él alaba, ¿no? Tiene que ver con la adoración. Cuando Jacob, por ejemplo, uno de los personajes también del Antiguo Testamento, está luchando con el ángel de Jehová, con el Señor mismo, hay un momento que el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Acaso no lo sabía él? Sí. Pero él le obliga a decir su nombre, a confesar su nombre. ¿Por qué? Porque el nombre de Jacob significa engañador. Está diciendo, dime quién eres realmente. Confiesa quién eres. Así que Jacob lo que hace es confesar, yo soy un usurpador, soy un engañador. ¿Y qué hace Dios? Le cambia el nombre. Y le pone Israel, le da una nueva identidad, el que lucha con Dios, ¿no? Y así vemos con diferentes personajes del Antiguo Testamento. Dios cambia los nombres de algunos de ellos. Hoy hablamos en alabanza de Abraham. Al principio, si veis la Biblia, es casi el mismo nombre, Abraham con una A, y luego le cambia el nombre por Abraham. Dios le da una nueva identidad porque esa segunda palabra tiene otro significado. Así que el nombre es mucho más que cómo suena esa palabra o cómo identificamos a alguien, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Que Dios nos dice que no tenemos su nombre en vano, porque cuando hablamos de alguna de estas palabras, Señor, Dios, Jehová, estamos hablando de Él, no de otra cosa. Ahora, tomar el nombre de Dios en vano no solamente es burlarse de Él o blasfemar con su nombre, ¿no? Decir maldiciones o palabras más sonantes relacionadas con Dios. Tomar en vano, la palabra vano es vacío. Por lo tanto, tomar el nombre de Dios en vano es hacer su nombre o su persona vacía. Es hacer de Él alguien que no es, o hacer de Él alguien menos de lo que es, o hacer de Él o hacer mención de Él sin pensar realmente en quién estás hablando o quién estás mencionando. Es pensar en Él de una manera que no es, de una manera insignificante, sin valor, porque estás hablando de Dios. Estás hablando del Dios de la gloria, aquel que lo llena todo en todo. Así que cuando hablamos de no tomar el nombre de Dios en vano, este mandamiento tiene varios cumplimientos o varios niveles de cumplimiento. ¿Por qué? Porque esta percepción de la grandeza de Dios debería afectar a toda nuestra manera de vivir, como vamos a ver ahora. Y cuando dejamos de apreciar su gloria, de apreciar lo grandeza que es, de que Él es Dios, entonces es cuando empezamos a tomar su nombre en vano. Por ejemplo, podemos tomar su nombre en vano con nuestras palabras, ¿no? Literalmente el texto dice, no eleves a tu boca el nombre de Dios en vano, ¿no? O sea, no pongas ese nombre en tu boca de manera vana o vacía. Así que el primer nivel podríamos decir que tiene que ver con nuestras palabras. ¿Cómo utilizas ese nombre? ¿Cómo utilizas la palabra Dios? ¿De qué manera? Así que tiene que ver en primer lugar con blasfemar, ¿sí? Con el maldecir el nombre de Dios. Esto es algo que escuchamos a nuestro alrededor muchas veces, ¿no? Vecinos o amigos o gente en la calle, ¿no? Que maldice el nombre de Dios. Usando expresiones malsonantes o insultos hacia Él, cuando alguien se hace daño, cuando pasa una catástrofe o lo que sea, ¿no? Pero utilizan su nombre para blasfemar, ¿no? Eso es tomarle en vano. Otra manera de tomar su nombre en vano con nuestro hablar es jurar por su nombre, ¿no? Yo puedo decir una mentira, pero para que os la creáis, puedo utilizar su nombre para dar credibilidad. Esto Él lo sabe. Dios sabe que es verdad lo que estoy diciendo. Eso es blasfemar su nombre, es tomarlo en vano cuando es una mentira. Por otro lado, también tiene que ver con hablar en su nombre, cuando en realidad no estás poniendo, Dios no ha puesto esas palabras en tu boca. Y esto lo escuchamos y hay ciertos sectores, ¿no? Cristianos que utilizan mucho esto. Dios me ha dicho esto, Dios me ha dicho lo otro. Cuidado con esto, porque estás poniendo palabras de Dios en tu boca. Y Dios no tomará por inocente al culpable, aquel que pone su nombre o que toma su nombre en vano, ¿no? Los profetas así hablaban en el Antiguo Testamento. Decían, así dice el Señor, y decían cuál era el mensaje hacia el pueblo de Israel. Pero se levantaban otros que decían, así dice el Señor, y era mentira. Así que eso es tomar su nombre en vano. También tiene que ver con hablar de una manera vacía o sin respeto, o sin el respeto que Dios merece, ¿no? Y esto ocurre con expresiones, ¿no? Que usamos a veces, Dios mío, ¿qué ha pasado, no? Pero no estás pensando en Dios en ese momento. Utilizas esa palabra como una expresión, como podrías decir cualquier otra. Eso es tomar su nombre en vano. No estás siendo consciente de que estás mencionando al Dios de la gloria.
Otra cosa es que sí que seas consciente y grites al cielo, ¿no? Y Dios mío, es diferente, ¿no? Pero a veces podemos usar ciertas expresiones de manera espontánea que nos salen porque hablamos así, pero estás mencionando a aquel que es el Dios de la gloria. Aquel que lo llena todo en todo, aquel que es el soberano, aquel que está por encima de cualquier cosa. También es tomar su nombre en mano cuando oramos por orar, ¿no? Tenemos los alimentos, venga, ¿quién ora? Venga, pues oro yo. Señor, gracias por... Y haces sin ser consciente. Estás hablando con Dios. No tomes su nombre en vano. No te dirijas a Él de cualquier manera, ¿no? O cuando alabamos nuestras alabanzas. ¿Cuántas veces podemos estar cantando al Señor y mencionando su nombre y estar pensando en otras cosas, no tener ni siquiera interés, estamos porque estamos medio dormidos? No tomemos su nombre en vano. Estamos alabándole, estamos mencionando su nombre. Seamos conscientes de eso mismo, ¿no? Y es muy fuerte cuando consideras cuáles son los castigos que había en aquel momento, en el momento que Dios dio este mandamiento al pueblo de Israel, a quienes mencionaban su nombre en vano. Dice, por ejemplo, Levítico 24, 16. Además, el que blasfeme el nombre del Señor, ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el forastero como el nativo, cuando blasfeme el nombre del Señor, ha de morir. Está hablando de maldecir su nombre. Así que el castigo no era cualquier cosa, era la muerte. Estabas blasfemando contra Dios, aquel que te ha dado la vida, el creador y sustentador de todas las cosas. Lo mismo con los profetas, acuérdense que estaba diciendo cómo algunos se levantaban y decían en el nombre de Dios una profecía al pueblo de Israel. Cuando eso no se cumplía, cuidado. Dice, hay un momento en el que Ananías, con H, se levanta como profeta en medio de los tiempos de Jeremías. Y ocurre lo siguiente, en el capítulo 28, 15 de Leo, dice así la palabra, dice, y el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías, escucha ahora, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Por tanto, así dice el Señor, he aquí, te voy a quitar sobre la faz de la tierra. Este año morirás, porque has aconsejado rebelión contra el Señor. Has estado hablando de parte de Él mentiras. Y con esas mentiras has desviado a su pueblo. Así que los castigos no eran cualquier cosa. Dios castigaba de maneras fuertes, tal como dice el versículo, ¿no? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tomes su nombre en vano. ¿Por qué? Porque ellos lo que estaban haciendo era, estaban atentando y maldiciendo contra alguien que no solamente era importante, sino que era Dios. Estaban también haciendo de Dios alguien que no era. Estaban poniendo en su boca palabras que no eran reales. Estaban usurpando su autoridad para explicar lo que ellos querían. Estaban utilizando su autoridad para dar credibilidad a sus palabras, pero era mentira. Estaban haciendo de Dios una mentira, un mentiroso. Y Dios es verdad. Así que es por eso que Dios tiene que preservar su gloria. Dios no toma por inocente al culpable. Está mostrando que su nombre no es cualquier cosa, que Él no es cualquier cosa, que Él es santo, Él es glorioso. Dejar impune a aquellos que toman su nombre en vano es incumplir su propio mandamiento. Si alguien toma el nombre de Dios en vano y Dios dijera, no pasa nada, Dios estaría tomando su propio nombre en vano, estaría diciendo, no es tan importante esto. Pero Dios no hace eso. Dios preserva su gloria porque Él es Dios. Él es Dios, el único, el majestuoso, el santo, el soberano. Así que no hacer nada al respecto sería rebajar su gloria a algo que no es. Y rebajar su gloria es rebajar su propia naturaleza, es negarse a sí mismo. Pero Dios es Dios. Así que Dios preserva su gloria y mantiene su nombre en alto. Por otro lado, las acciones, ¿no? No solamente incumplimos este mandamiento cuando usamos su nombre con nuestras palabras, ya sea jurando en falso, diciendo Dios me ha dicho cuando Dios no te ha dicho nada, ya sea pues usando expresiones sin sentido, sino también con nuestras acciones, ¿no? Hay un momento en el cual el pueblo de Israel es tentado cuando se relaciona con otras naciones a tomar el ejemplo de ellos y hacer lo mismo que ellos hacen con sus dioses. Así que las naciones que el pueblo de Israel tenía alrededor eran malvadas y perversas. Sacrificaban a sus propios hijos para obtener cosas de sus dioses, ¿no? Y hay un momento que el Señor dice, tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc, uno de esos dioses de las regiones de al lado, ni profanarás el nombre del Señor tu Dios. Yo soy el Señor. Es decir, hacer esa acción
era profanar también el nombre de Dios, era hacer algo terrible ante sus ojos que Dios les había prohibido. De la misma manera, cada vez que pecamos conscientemente o voluntariamente y seguimos adelante pecando conscientes, estamos tomando su nombre en mano, estamos diciendo, tampoco es tan importante, ya me perdonará luego. O sea, estamos rebajando la gloria de Dios a algo vano, algo que podemos pisotear. Estamos usurpando su lugar. Así que, de alguna manera, estamos rebajando su santidad y su gloria a algo muy bajo. Como decía, cada vez que también adoramos, que oramos, ocurre esto. El Señor Jesús, hay un momento en el cual dice al pueblo de Israel, dice, este pueblo con labios me honra, ¿no? Hablaban del Señor y de una muy buena manera, ¿no? Pero ¿qué dice? Pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano, la misma palabra, me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Es decir, podemos estar alabando a Dios, pero nuestra alabanza puede ser completamente vacía. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está con nuestra boca, con lo que estamos diciendo. Y por otro lugar, nuestro testimonio también puede dar lugar a blasfemar el nombre de Dios. Dice Pablo en Romanos, dice, tú que te jactas de la ley son estos mandamientos, ¿no? Tú que quieres cumplirlos, violando la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal y como está escrito. Y esto lo vemos hoy en día, ¿no? ¿Cuántas barbaridades ha hecho el cristianismo en el nombre de Dios? Terribles. ¿Cuál es la consecuencia? Que nadie quiere oír hablar del cristianismo, ni de Jesucristo. Lo que hacen es tener su nombre en vano, blasfemarle, reírse del cristianismo. Ha llevado a eso el mal testimonio cristiano. Por causa de cristianos, su nombre es tenido en vano por aquellos que no le conocen. O también en nuestros pensamientos, ¿no? Podemos tomar su nombre en vano. A veces podemos expresarlo en palabras y a veces no hace falta que lo expresemos, ¿no? Cuando uno está enojado con el Señor, cuando le echa la culpa de todo al Señor en su corazón, está tomando su nombre en vano, está jugando con Él. Y por último lugar, afecta el hecho de tomar su nombre en vano a la fe. Para mí es quizás la área más importante de todas estas. Una de las maneras en las cuales podemos tomar su nombre en vano es no creer que Él es como dice que es. Y esto es algo que nuestro corazón nos impulsa, nos lleva a eso muchas veces, ¿no? Por ejemplo, caes en un pecado. ¿Cómo reaccionas? ¿Vas a Dios? Muchas veces no, nos escondemos. Y estamos ahí pensando lo que hemos hecho, nos sentimos mal, nos sentimos culpables y llevamos esa culpa unos días incluso, ¿no? Hasta que nos sintamos fatal o hasta que esa sensación de culpa se va pasando y entonces, bueno, creo que ya me puedo acercar a Dios, ¿no? Eso es tomar su nombre en vano. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, Dios es lento para la ira y grande misericordia. Así es su nombre. Así que cuando pecamos deberíamos acercarnos corriendo a la presencia de Dios, sabiendo que Él está con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarnos, que Él se deleita en impartir gracia, en impartir misericordia, porque Él es así. Es así, no es que esté obligado a hacerlo o que esté esfuerzo en hacerlo, es que Él es así porque su nombre es misericordioso. Así que cada vez que pecamos y nos alejamos, estamos tomando su nombre en vano. No estamos creyendo que Él es como es, que su nombre es quien dice ser. O cada vez que dudamos de que Dios pueda hacer algo, ¿no? Y tenemos alguna situación de necesidad, de peligro, y seguro que esto, aunque ore, Dios no va a hacer nada. Él es el Todopoderoso, es su nombre también. Así que no rogarle por aquello que necesitas o que es tan grande para ti es no confiar en su nombre, es tomar su nombre en vano. Es decir, Dios es el Dios de la gloria, es el Todopoderoso. No, lo rebajo un poco. Dios no va a hacer esto. Dios no puede hacer esto, ¿no? O no me va a atender a mí con esta petición. Eso es rebajar su nombre. Dios escucha a aquellos que claman a Él de una manera sincera. De manera que no tomar el nombre de Dios en vano es una cuestión de fe. No es tanto el guardar tu boca o vigilar con tus acciones, cosas parecidas. Es una cuestión del corazón. Cuanto más incredulidad tienes en Dios, más vas a tomar su nombre en vano. Ahora, cuanto más confías y percibes la grandeza y la gloria de Dios, lo que te va a llevar es al temor, en el buen sentido, al gozo de que tu Dios es el Dios de la gloria. Y por nada del mundo quisieras tomar su nombre en vano, porque tú sabes, eres consciente, como decía David, ¿no? Mi alma lo sabe muy bien,
cuáles son las maravillas de Dios, cómo es su nombre, que es un nombre glorioso. Así que es una cuestión del corazón, no tomar su nombre en vano. Así que la pregunta es, ¿cuánto crees en Él realmente? ¿Cuánto percibes su gloria, su grandeza? ¿Te lleva eso a guardar su nombre, a ponerlo en alto? Es interesante que Jesús, cuando está con sus discípulos y sus discípulos le preguntan, ¿no? Señor, enséñanos a orar. Y Él menciona una oración que la conocemos como el Padre Nuestro. Es una oración modelo para nosotros, ¿no? ¿Qué es lo primero que dice esa oración? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hace mención de este versículo, pero en positivo. El mandamiento es no tomes su nombre en vano, y Jesús lo levanta y lo pone en positivo, ¿no? Santificado sea tu nombre. Es decir, debería estar en nuestra oración el anhelo de querer que en nuestro corazón Dios sea santificado, el deseo de que toda la creación santifique el nombre del Señor, porque su nombre es grande y glorioso. Y lo primero que pone Jesús en oración es eso: santificado sea tu nombre. Así que no es solamente que no sea tomado en vano, sino que sea santificado por toda la creación. Y eso debería ser nuestro anhelo también como creyentes, que su nombre fuera santificado en toda nuestra vida, haciendo su voluntad tanto en los cielos como en la tierra, ¿no? Y nosotros los primeros. Así que, como vemos, tomar el nombre del Señor en vano afecta a toda nuestra vida, es algo del corazón. Y cuanto más percibes la gloria de Dios, cuanto más crees que Él es quien dice ser, más contemplas, y eso más te lleva no solamente a no tomar su nombre en mano, sino a santificarlo, a ponerlo en alto, a defender su nombre cuando alguien maldice a Dios, ¿no? Dios honra a los que le honran. Ahora la pregunta, sabemos que esto no es algo fácil y todos luchamos con esto, ya sea en palabras, ya sea en acciones, ya sea en lo que sea nuestro testimonio cristiano. Así que debemos reconocer que no es fácil. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos tomar o santificar su nombre, no tomarlo en vano? Bueno, no solamente considerando su gloria, ¿no? Como hemos visto, su grandeza. No solamente siendo conscientes del castigo, ¿no? Dios no toma por inocente al culpable, sino especialmente podemos cumplir este mandamiento, o seremos impulsados a cumplir este mandamiento cuando miramos a la cruz. Y es que cuando vamos al Evangelio vemos que este Jesús mismo no es otro que el Dios de la gloria. Es aquel cuyo nombre es santo, cuyo nombre nadie puede tomar en vano. Así que Jesús, antes de ir a la cruz, está orando a su Padre y dirá lo siguiente, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Jesús está diciendo no solamente, yo les he explicado cómo eres, sino yo he manifestado, he revelado quién eres tú. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. De manera que Él dice eso, yo he manifestado tu nombre. Todo el mundo puede ver quién eres tú ahora, porque yo y el Padre somos uno. Él es el Hijo de Dios. Así que aquel cuyo nombre es santo se hace hombre, manifestando cómo es verdaderamente su nombre en Cristo Jesús. Y recordad que ese mismo Jesús que enseñó que no deberíamos tomar su nombre en vano, hay un momento en el cual aplica ese mandamiento a sí mismo. Y hay un momento en el cual él dirá, dice, en aquel día, está hablando del día que estemos delante del juicio de Dios, ¿no? Dice, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. No dice, muchos dirán a Dios, sino muchos me dirán a mí. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre, en tu nombre. ¿Qué estaba ocurriendo? Estaban tomando su nombre en vano. Sus vidas eran vidas llenas de pecado, de maldad, de iniquidad. Estaban apartados completamente de Dios. Así que Jesús tiene que decirles, nunca os he conocido. Aunque me habéis llamado Señor, no nos conocemos. Así que Cristo se presenta como aquel de cuyo nombre debemos santificar también. Y es que no tener el nombre de Jesús en vano, en realidad lo es todo. Porque confiar en Él, creer en su nombre, es la vida eterna misma. Dice la palabra, dice, a todos los que le recibieron, a Jesús está hablando, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, a los que creen que Jesús es quien dice ser, quienes confían en Él.
O la primera carta de Juan dirá, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Por qué? Porque no habéis considerado el nombre de Jesús en vano. Habéis creído en Él, lo habéis abrazado con todas vuestras fuerzas. Por otro lado, Juan 3:18 dice también lo siguiente, dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre, otra vez el nombre, del unigénito Hijo de Dios. Así que tomar el nombre de Jesús en vano es incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad? La pérdida de la salvación, o no tener salvación, mejor dicho. ¿Por qué? Porque su nombre no es cualquier nombre. Es el nombre que es, dice la Biblia, sobre todo nombre. Hay un momento que Pablo está hablando a los filipenses y dirá que Jesús se humilló a sí mismo, siendo igual a Dios, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿no? Y el resultado, dice en el capítulo 2, versículo 10, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió que el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es quien, el Señor. Ese es su nombre, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es glorificado cuando Jesús es tenido por Señor? Es glorificado porque son uno. Así que creer en el nombre de Jesús, confiar completamente en Él, creer que Él verdaderamente es quien dice ser, lo es todo para nosotros, es la vida eterna, es conocerle a Él, es la vida. Y lo que vemos en una cruz es que aquel que merece toda la gloria, aquel cuyo nombre es santo, se hizo hombre. No solamente Él fue tenido en vano, no solamente fue hecho insignificante, no solamente le despreciaron, le escupieron, se burlaron de Él, le maldijeron, sino que fue hecho pecado. Veíamos en el mandamiento que Él no tomará por inocente al culpable. ¿Y qué hace Dios? Dios revierte esa situación y envía a su propio Hijo para que el inocente sea tenido por culpable. De manera que Cristo en la cruz carga con nuestros pecados para que todos nosotros que hemos incumplido este mandamiento seamos no solamente inocentes, sino justos delante de Él. Dios, por causa de su grande amor, lleva a cabo esta realidad. Y sabéis que Dios, o mejor dicho, se lo debemos todo al nombre de Dios. Y es que el nombre de Dios no es cualquier cosa, como decimos, es por causa de su nombre, como decíamos antes, es por causa de que Él preserva su gloria y pone su nombre en alto completamente, que hemos sido alcanzados para salvación. Fíjate lo que dice la palabra en el profeta de Ezequiel. Dice, por tanto, di a la casa de Israel lo siguiente. Dice, así dice el Señor, : no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Es decir, Dios va a salvar a su pueblo de Israel, no porque lo merezcan, sino por causa de su gran nombre, porque Él es y siempre será clemente y justo, lento para la ira y grande de misericordia, porque su gracia es mayor que nuestro pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia, porque Él es así, su nombre es así, así que Dios no se va a negar a sí mismo. Hayas hecho lo que hayas hecho, Él es fiel a su propio nombre y va a mantenerlo en alto. Así que es por causa de su gran nombre que Él nos ha salvado. No por algo que le pudiéramos ofrecer o algo que pudiéramos llamarle la atención, no, es por su gran y santo nombre. Así los salmos también hablan de la misma manera. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Señor, tu nombre es santo, tu nombre es glorioso, tú eres misericordioso. No por mí, sino por ti. Muestra quién eres a las naciones, muestra quién eres en mi propia vida. Que sea un testimonio de cómo y cuán glorioso y santo y bendito es tu nombre, Señor. Perdóname, que los demás vean eso, tu amor, tu bondad. De la misma manera, el Salmo 25. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. Y es que, hermanos, podemos acercarnos a Dios por causa de su gran nombre, porque Él jamás rebajará su nombre y porque su nombre es glorioso, su nombre es santo, su nombre es perdonador. Jesús significa Dios salva, así es su nombre, es decir, así es su carácter. Jesús salva porque le nace de su corazón, porque así es Él, porque su nombre revela quién es Él, y Dios es un Dios que salva. Así que acerquémonos a Él confiando solamente en su nombre y en base a su propio nombre. Y si no has conocido a Jesús todavía, conoce a este nombre, cree en Él,
Abraza este nombre. Puedes ir confiadamente. De ninguna manera Jesús dice, les echaré fuera, aquel que venga a mí. Así es Él. ¿Por qué? Porque su nombre es santo, es inmutable. Él jamás cambia. Dios jamás rebajará su gloria, rebajará su nombre, rebajará su carácter. ¿Quién es Él? Él es Dios. Y Él preservará su gloria y su nombre para siempre. Y ese es nuestro consuelo y nuestra salvación.